Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a Casa Árabe. Presentamos hoy los resultados del estudio demográfico sobre población musulmana en España, realizado por el Observatorio Andalusí de la Unión de Comunidades Islámicas de España, UCIDE. El estudio, publicado en febrero de este año, hace un análisis estadístico del censo de ciudadanos musulmanes en España con datos de 31 de diciembre de 2015. Creímos que era especialmente relevante presentar el estudio aquí, en Casa Árabe, porque el Islam y sus creyentes son un tema de gran actualidad y porque existe un debate justamente sobre la cuantificación de estos datos, tanto en España como en otros países de Europa. En el caso español, por la prohibición constitucional de requerir información sobre la confesión religiosa de los ciudadanos, pues el artículo 16, apartado segundo de la Constitución española de 1978, dice literalmente: nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Según los datos del último informe del Pew Research Center, el porcentaje de musulmanes en España en 2010 era del 2,3% de la población y alcanzaría, según sus previsiones, en 2030 el 3,7%. El Observatorio Andalusí de UCIDE recopila y cruza los datos de toda una serie de fuentes estadísticas y organismos que nos podrán explicar a continuación con más detalle para ofrecer lo que denominan el censo de ciudadanos musulmanes en España, una aproximación más detallada a los musulmanes que hay en España por comunidades, ciudades y entidades religiosas. Según sus datos, sus estimaciones son mayores que las que apuntaba el informe antes referido, calculando que en la actualidad hay 1.880.000 musulmanes en España, es decir, un 4% del total de la población española. Este porcentaje, aunque todavía menor que el porcentaje de musulmanes que viven en otros países de Europa, es significativo. Los datos de los países con más población musulmana son Francia, que es el país con mayor porcentaje, tiene un 7,5%, y luego en orden descendente Bélgica, Austria, Suiza, Holanda, Alemania, Suecia, Grecia y Reino Unido. Este último con un 4,6% de población musulmana. Creemos que es un esfuerzo importante que hay que valorar y que nos ayuda a acercarnos no solo cuantitativa, sino también cualitativamente a conocer un poco mejor la población de musulmanes que viven en España, sus nacionalidades, dónde viven y cómo organizan algunos aspectos de su vida religiosa, como la enseñanza y el culto. Sus resultados serán presentados por Jairuddin Riaza, director del Observatorio Andalusí y coordinador del estudio, así como Samira Yajlev, quien nos hablará del papel de la mujer en la comunidad musulmana en España. Sin más, por mi parte, quiero dar la palabra al señor Riay Tatari Bakri, presidente de la Comisión Islámica de España, quien presentará el estudio, agradeciéndole una vez más su confianza y que haya contado con Casa Árabe para presentar aquí el estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director general, nuestro embajador, don Pedro Villena, por la oportunidad brindada a la Casa Árabe por recibirnos y también permitir, es un lujo para todos nosotros también presentar este estudio en la Casa Árabe, porque la Casa Árabe es nuestra cara también hacia los países árabes y el mundo musulmán en general. Yo creo que la institución fue creada en 2003. Viene después de unos golpes fuertes para los musulmanes
A decir la verdad, no teníamos nada que ver con lo que ha pasado en el mundo, pero nos afectó de cerca, especialmente en el 2001, las Torres Gemelas, etc. Entonces, hubo una necesidad de parte de la Unión de Comunidades Islámicas de España de mirar hacia adentro también, no nada más hacia afuera, sino hacia adentro, pero de forma académica, de forma científica, estudiando todo lo que podemos hacer respecto a la comunidad musulmana dentro de la sociedad española. Y fue la idea de crear un organismo autónomo, que es el Observatorio Andalusí. Es una institución con finalidad simplemente de estudiar, no nada más numéricamente, no, porque ahora ya no es simplemente un informe de la población musulmana, sino hay un informe sobre la islamofobia, las incidencias en la sociedad especialmente, y tercero es de la actualidad de la comunidad musulmana, número de mezquitas, qué hace la mezquita, la enseñanza religiosa, la atención de asistencia en todos los estamentos de la sociedad en general. Todo esto yo creo que está ya profundizando poco a poco, año tras otro, añadiendo a este observatorio y a estos informes más, penetrar más en la sociedad, especialmente en la comunidad musulmana, y ofreciéndolo, porque es una institución sin fin de lucro, absolutamente es ponerlo en manos de toda la sociedad para que conozcan a otros ciudadanos, o mejor dicho, unos ciudadanos españoles, pero de fe musulmana, simplemente de fe musulmana. Yo creo que la aportación de muchísima gente a través de lo que sale normalmente en los medios de comunicación o unas experiencias personales o datos que tienen algunas organizaciones, estas aportaciones se fluyen todas en el Observatorio Andalusí. El hermano Khairuddin Riaza lo que hace es coordinar este hecho, estudiarlo, analizarlo y presentarlo. Puntualmente, casi siempre hay fechas determinadas para los 3 informes esenciales. El primer informe es de la población musulmana, normalmente a finales de enero o principios de febrero, o el segundo que va a salir ahora sobre la islamofobia en España, y el tercero ya inmediatamente después de un mes casi, la actualidad de la comunidad musulmana española. Yo creo que el hecho ha sido necesario porque la Unión de Comunidades Islámicas en su momento vio la necesidad de una herramienta que la tengamos a mano para afrontar todo lo que puede venir hacia la comunidad musulmana y defender positivamente, no defender de forma demagógica, sino con datos y con estudios totalmente bien hechos, defender a la comunidad musulmana española y también presentarla tal cual, tal como es, no como lo quieren algunos señores o alguna información que sale en alguna prensa interesada. Por eso creo que ha sido lo más importante, los principios fundamentales de la Unión de Comunidades Islámicas de España, tener unos principios, defenderlos también, es la independencia total de la comunidad musulmana española, no admitir ninguna injerencia y una independencia en el sentido económico especialmente para poder actuar adecuadamente y tener las riendas de nuestras decisiones, nuestro destino en nuestras manos. Segundo, la coherencia con el Estado, con la configuración del Estado. Es decir, nosotros es una institución religiosa. La Comisión Islámica de España y todas las federaciones que pertenecen a esta comisión son instituciones religiosas. Por lo tanto, nos ubicamos en la parte religiosa
que está muy bien mirada y muy bien atendida en España. Por lo tanto, quien quiere hacer política, hay los partidos políticos, cultura, hay también instituciones culturales, pero siempre mantener intacto el lugar o la ubicación de lo religioso y respetarlo por todos los musulmanes. Y así también se respeta por el Estado. Y el tercero es el compromiso con el Islam, enseñanzas, credo y todo lo que pertenece al Islam. Aquí no hay unas concesiones de ninguna forma. Yo creo que esencialmente viene el Observatorio Andalusí para apoyar estas posturas y también fomentar el conocimiento cercano y que sepa todos los españoles que formamos parte de esta sociedad, que nosotros vivimos en esta sociedad, compartimos la vida y construimos el país como los demás. Muchísimas gracias. Khairuddin va a presentar y yo creo que él el que tiene que también responder en su momento a las preguntas y los detalles del estudio. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a Casa Árabe y a los asistentes por venir hasta aquí con la lluvia. Y vamos a, bueno, ya saben que el Observatorio Andalusí, como se ha presentado, realizamos anualmente varios informes. El informe que vamos a exponer aquí es uno de los primeros del año, de los primeros que elaboramos, son con los datos estadísticos que elaboramos a través de todo el año de diferentes fuentes, mayoritariamente institucionales. Lo primero, a la hora de cuantificar la población musulmana en España, lo más sencillo es la población extranjera. ¿Por qué? Porque el padrón municipal de habitantes nos va a dar un registro fiel de los residentes. La población residente, sean menores, mayores, y lo único que nos queda entonces es por reconstruir la cifra de musulmanes españoles, como veremos a continuación. Realizando un pequeño avance, podemos decir las zonas donde mayoritariamente vienen inmigrantes que residen aquí en nuestro país, y tenemos 4 zonas. Una es el Magreb árabe, África Occidental, Oriente Próximo, Oriente Medio. Por nacionalidades, pues Marruecos, Argelia, Senegal, Pakistán. Luego veremos un poco las cifras más adelante. Ahora, para reconstruir la cifra de musulmanes españoles, tenemos que acudir sobre todo la cifra base, o el procedimiento base, que es más el cuerpo de este cálculo, son las personas que han ido adquiriendo la nacionalidad española a lo largo de bastantes años. A la hora de calcular las personas y contabilizar las personas que han adquirido la nacionalidad española, no podemos irnos demasiado atrás porque ya habrían fallecido, pero sí tenemos que tener en cuenta los hijos, nietos y bisnietos de estos. Es decir, que siempre tenemos que tener en cuenta, aunque sean cifras muy antiguas, tenemos que tenerlas en cuenta, aunque no contarles, pero sí a su descendencia. Esta es la cifra base o el cuerpo base, pero la mayor cifra de todas es la descendencia. Estas personas, cuando adquieren la nacionalidad española, sus hijos son españoles de origen. Español de origen es aquel que es hijo de español o española, por lo tanto son descendientes naturales. Otra cifra que calculamos también son la gente que, bueno, aquí en el panel pueden ver ustedes como naturales, nos referimos ahí a las personas que han abrazado el Islam, es decir, personas que han abrazado el Islam, segundo los nacionalizados, los que han adquirido la nacionalidad, y los ceutíes y melillenses, tanto los residentes en sus respectivas ciudades autónomas, como los que han emigrado, también que tenemos que evaluar la emigración hacia otros lugares, hacia otras partes de España. Aquí vemos un cuadro de nacionalidades, partimos un poco desde el año 83 en adelante, en el que se van viendo la cantidad de personas que van adquiriendo la nacionalidad. Vemos un pico
verán ustedes en los gráficos relativos entre los años 86 y 90, que corresponden a las regularizaciones o a la documentación de los ceutíes y melillenses que eran en ese momento todavía apátridas. No se había resuelto la documentación de estas personas. Entonces ahí vemos que hay un elevado número. Aquí seguimos con las cifras de nacionalidades hasta el 2014. En el 2013 también vemos un pico, pero que se resuelve más, no es por ninguna cuestión más allá de los procedimientos. Es decir, se establecen nuevos procedimientos para resolver la nacionalidad, que son más ágiles y, por lo tanto, digamos que las peticiones que había de años atrás se resuelven en ese año de 2013. Es decir, que en realidad las peticiones de nacionalidad son de años anteriores. De esta manera vemos ya en números, en cifras, por unos periodos de años, las nacionalizaciones. Antes pues había menos cantidad, también había menos población en España. En 30 años, del 68 al 97, pues vemos 29.000. Luego en el decenio, los 10 años siguientes, 61.000. Y luego en los 7 años siguientes, 161.000 personas. Un total en 47 años de 251.000 personas españolas, ciudadanos españoles, que provenían de países de mayoría musulmana. Ahora vamos a recomponer la cifra total de los ciudadanos españoles musulmanes, en el que vamos a contabilizar a los ceutíes melillenses, los emigrados, los que han salido a buscar trabajo a otras ciudades, las personas que han adquirido la nacionalidad, los naturales o revertidos, los que han abrazado el Islam, y los descendientes que son descendientes naturales, que pueden observar que es la cifra mayor. Unos 433.000 son los hijos, nietos y bisnietos ya de todos. No solo, ahí estamos metiendo no solo de los que adquirieron la nacionalidad, sino también de los que han abrazado el Islam y de otras personas. En total, pues ven 780.000, redondeando, ciudadanos. Aquí lo vemos un poco en gráfico, desgranado un poco esa descendencia que vemos de naturales, de emigrados, de nacionalizados, que es donde está la cifra mayor, y los hijos, nietos y bisnietos, en el que las cifras pues las mayores son las de hijos. Aquí lo vemos visto de otra manera, para ver evaluar un poco los hijos, que es la fracción mayor. Es la fracción mayor y son españoles naturales. Por nacionalidades, una vez ya reconstruida ya todas las nacionalidades que vamos a evaluar, pues vemos que españoles y marroquíes son las grandes fracciones, las grandes cantidades en número en nuestro país. Así, de ese modo, vamos a evaluar las mayores. De este modo vemos los españoles que llegan prácticamente a los 780.000, los marroquíes a 750.000, redondeando. Luego ya ven que baja la cifra bastante a 77.000 pakistaníes, 62.000 argelinos, 61.000 senegaleses. Las cifras ya descienden más a 20.000, 10.000 en otras nacionalidades. En el total serían 1.887.906, que es la cifra que nos da el estudio de este censo. Ahora vamos a ver por residencia. Ya hemos confeccionado la cantidad y hemos confeccionado por nacionalidades. Ahora vamos a ver por dónde se distribuyen, porque no es homogénea la distribución. No es la misma cantidad de musulmanes en Galicia que en Andalucía o que en Ceuta y Melilla. Entonces vemos que quien destaca por autonomía y provincia, quien destaca es Cataluña, con 500.000 habitantes musulmanes, y como provincia Barcelona, 322.000 habitantes. La siguiente autonomía sería Andalucía, con 300.000, y en Andalucía vemos que destaca Málaga, 89.000, seguida de Almería, que son las ciudades que tienen más población actualmente, de población musulmana, en Andalucía. Madrid sigue con 278.000, la Comunidad Valenciana con 200.000, en la que destaca Alicante con 88.000 habitantes, con la particularidad en esta comunidad que Alicante, dada la proximidad portuaria del puerto con Argelia, pues la comunidad aquí no es la mayoritaria, a lo mejor pues no es la marroquí, sino la argelina. Es decir, aquí hay ciertas nacionalidades también
que tampoco tienen una distribución homogénea. Entonces podemos encontrar en Barcelona, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, que haya más pakistaníes que marroquíes y argelinos juntos, por ejemplo. En Valencia y en Alicante, pues en Valencia puede haber marroquíes y pakistaníes, más o menos cifras parecidas, y en Alicante pues más argelinos. Murcia sigue con 95.000 y así otras autonomías y provincias hasta llegar pues al total que habíamos ya comentado. Por número, pues también por número, como son las grandes capitales, pues absorben también el mayor número también de musulmanes, que son Barcelona y Madrid las grandes capitales. En porcentaje, pues Ceuta y Melilla, evidentemente también tienen ese alto número, no números, ya porcentaje de población, aunque otras ciudades y otras provincias tienen más número, pero el porcentaje mayor es en Ceuta y Melilla. En los censos que realizamos también dedicamos un apartado a nuestro alumnado, a nuestros niños y jóvenes que van a las escuelas y colegios e institutos, y realizamos el estudio también de alumnado. Aquí vemos en gráficas que destaca, pues también como destacaban en la población general, pues también destacan en la población del alumnado. Vemos también que destaca pues Cataluña, Andalucía, Madrid, la Comunidad Valenciana, Murcia y el resto de comunidades autónomas. La contratación de profesores, para profesores de religión islámica que puedan atender a nuestros niños y jóvenes, pues ven ustedes aquí la evolución, tenemos la evolución desde que empezó la contratación y últimamente pues no avanza mucho, ven ustedes que 46 ha habido muchos años y ahora pues va a haber, hay de hecho trabajando 48 profesores. ¿Y cómo están distribuidos? Bueno, pues aquí vemos un pequeño resumen. Las clases de religión, los estudiantes potenciales serían alrededor de 280.000 estudiantes potenciales que podrían beneficiarse de tener clases de religión islámica. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué es lo que realmente pasa? Pues que se contratan solo en primaria 48 profesores para 6 autonomías, 5 de ellas que tienen competencia para contratar el Estado y una que tiene su competencia autonómica, que es Euskadi. Vemos ahí que solo hay contratación en Andalucía, Aragón, Canarias, Ceuta, Melilla y Euskadi con las competencias transferidas. Ahora pasamos también a otro apartado, que es la asistencia religiosa. También tenemos en cuenta para los servicios a la comunidad, pues antes hemos visto los profesores que hay que contratar, también vamos a ver los asistentes religiosos y las necesidades que hay para ciertos colectivos. El año pasado, en el 2015, se firmaron los acuerdos para la asistencia religiosa en los centros de internamiento de extranjeros. Hemos realizado un estudio también en un anexo a este censo de población sobre los centros de internamiento de extranjeros, que bueno, podemos hablar de que no hay muchos, son 8 centros. El de Fuerteventura, de la isla de Fuerteventura, está cerrado, está desocupado, y podríamos decir bueno, que el de Algeciras es doble porque tiene 2 dependencias, de Algeciras y Tarifa. Pero bueno, los datos son conjuntos. Hemos estado evaluando la población musulmana que hay en estos centros, que no son residentes, es decir, no son personas residentes, son personas en situación irregular y están pendientes de expulsión. Según la normativa, tienen un plazo de 60 días para ejecutar la expulsión, pero no se llega a esos máximos. La media que teníamos en el 2014 era en 26 días. En 26 días se lograba la expulsión del inmigrante irregular. También en estos CIES, también la población, si estos CIES son cercanos a la zona de Alicante, que tiene la frontera portuaria, pues hay más población argelina, en otros hay más marroquí, y en Madrid, Barcelona, pues es más heterogénea, hay también de países hispanoamericanos, etcétera. La media, hay pocos CIES, pues la media, digamos, que puede haber, aunque es muy variable, entonces hablamos de medias, porque claro, hoy puede haber unos, pero mañana expulsan a otros, son cifras muy variables, entonces tenemos una media de 368 internados de media en los CIE. Quieren, decimos, pues de 350 a 400, que puede oscilar, y tenemos, como ven, asistentes voluntarios para asistir a los CIE en sus necesidades religiosas. Claro, son situaciones un poco dramáticas o que pasan en momentos difíciles estas personas que van a ser expulsadas,
y necesitan también su asistencia espiritual, religiosa, su apoyo. El acuerdo para los centros penitenciarios es anterior y también realizamos otro estudio sobre población reclusa y hay 98 centros penitenciarios. De aquí, bueno, en estos 98 centros penitenciarios hay que descontar los centros que son de régimen abierto, porque los asistentes, digamos que los asistentes religiosos no van a ir a unos centros donde están abiertos, donde los internos salen a trabajar. Entonces, claro, no están y no tendría mucho sentido. Hemos calculado, hemos evaluado una media de 7.000 internos en estos centros penitenciarios que serían procedentes de países de mayoría musulmana y también de musulmanes españoles. Sería el colectivo. Son colectivos pequeños, estamos hablando de 7.000 internos en centros penitenciarios, de 350, 400 en los centros de internamiento de extranjeros. Autorizados, con autorización, imames penitenciarios, pues hay 12 que estén trabajando, yendo a centros penitenciarios y asistiendo a las necesidades religiosas de esas personas y ayudando a la reinserción, que creo que es algo que necesitan las instituciones penitenciarias, que es la reinserción, la rehabilitación de los penados para que se reinserten en la sociedad, y es bueno apoyar a la gente que se arrepiente, reconoce de sus errores y se vuelve, pues en estos casos, a Dios y a pedir perdón a Dios y a la sociedad y a intentar reparar el daño causado. Todo esto tiene un marco, que es el acuerdo de cooperación. El acuerdo de cooperación con la Comisión Islámica de España, que fue creada por la Unión de Comunidades Islámicas de España y la Federación Española de Entidades Religiosas. Más adelante veremos que hay más federaciones y están todas incluidas en este acuerdo y en esta Comisión Islámica de España. Esto fue en el año 1992, desde que están los acuerdos para la asistencia religiosa, para los profesores de religión, para los efectos civiles. Eso fue, pues, si fue el acuerdo del 92, en el mismo 93 ya estaba la normativa concretada para poder registrar y realizar matrimonios religiosos con efectos civiles. Luego se ha ido desarrollando más la seguridad social para los imames y rectores de las comunidades y, como decíamos, la asistencia religiosa penitenciaria y la asistencia religiosa en centros de internamiento de extranjeros, que es la más reciente, que es del 2015. Aquí vemos las entidades religiosas que están dentro de la CIE y las que no están dentro de la CIE, 37 federaciones, 1.110 comunidades, asociaciones 12 y fuera de la CIE, federaciones 6, comunidades 317, asociaciones 8. Estas cifras están calculadas, están hechas al balance, cuando cerramos el balance de 2015, es decir, que ya han pasado unos ciertos meses, es decir, que ahora mismo estas cifras no serían exactas. Es decir, estas son cifras acabando 2015 y comenzando el 2016. También tenemos que señalar que comunidades, bueno, las cifras hay que tenerlas un poco en atención porque podrían estar en trámite. Es decir, hay comunidades que a lo mejor no están en la Comisión Islámica de España o las federaciones, pero porque a lo mejor están en trámite y se puede estar resolviendo en fechas posteriores. Al final, digamos, podemos decir que hay 1.427 inscripciones como comunidades religiosas en el registro de entidades religiosas y evaluamos que unas 1.241 mezquitas a finales de 2015. Otro apartado, aparte de las mezquitas, pues otra necesidad que tiene cada comunidad religiosa en su municipio cuando tiene que desarrollar su vida religiosa, pues claro, la mezquita y el cementerio. El cementerio podemos evaluar, por ejemplo, para ver un poco las cifras de lo que significa estas defunciones, que en el 2014 hubo unos fallecimientos de 666 marroquíes. Dado, como vemos aquí en las cifras, la competencia municipal, hay que aclarar que por ley los cementerios son de competencia municipal y la inmensa mayoría de municipios entierran a las personas que han nacido, fallecido o están empadronadas en el municipio, pero no entierran de otros municipios. Claro, dicen pues que el otro municipio les entierre. Claro, en el caso de los musulmanes, si no hay fosa orientada, si no hay posibilidad, si no hay en ese municipio no hay posibilidad de enterramiento, pues esta cifra que vemos, que hay 27 cementerios musulmanes o parcelas municipales, en realidad 25 son de esa categoría que solo entierran a los nacidos, fallecidos o residentes en el municipio, de modo que solo quedan 2 para absorber
los fallecimientos nacionales en otros lugares y que podamos entrar aquí en España. Claro, esto hace, han visto ustedes la cifra anterior de 686 marroquíes al año. Claro, efectivamente, dada la dificultad, pues optan por repatriar el cadáver si todavía tienen familia en el país de origen. Aquí vemos ampliamos un poco las cifras de defunciones, también de población argelina, nigeriana, senegalesa, es decir, alrededor de 700, digamos, musulmanes extranjeros que fallecerían en 2014. Todo hace ver, pues, las necesidades que tenemos de, no solo ya de cementerios, sino también a lo mejor de tener cementerios, por lo menos en comunidades autónomas, y que acepten el enterramiento de otra provincia o de otro municipio. Ahora vamos a resumir un poco la situación de todo lo que hemos estado ahora mismo hablando. El porcentaje de población musulmana con respecto al total de habitantes es el 4%. De ellos, el 41% de los musulmanes es español, como ya hemos visto, serían 780.000. El 40% marroquíes serían 750.000. El 90% del alumnado musulmán carece de clases de religión y el 90% del profesorado de religión islámica pues está trabajando en otra cosa, que no es su vocación. El 80% de las comunidades religiosas están vinculadas a la Comisión Islámica de España, mientras un 20% continúa sin incorporarse, pero como les apuntaba antes, esto también tiene una bolsa de nuevas creaciones de comunidades que luego tiene su tramitación hasta que por fin se incorporan. Es decir, que esperamos que el porcentaje de comunidades religiosas que estén en la Comisión Islámica de España pues aumente. Hemos evaluado que el 13% de las comunidades islámicas carece de mezquita u oratorio y el 95% de las comunidades islámicas carece de cementerio. Un poco más en cifras, volviendo otra vez a las cifras, para recordarlas, pues volvemos el resultado general y total de población, 1.887.000 musulmanes y 281.000 jóvenes y alumnos musulmanes. 1.427 entidades religiosas con 1.241 mezquitas y 27 cementerios. 48 profesores de religión, 6 imames asistenciales para los centros de internamiento de extranjeros y 12 imames penitenciarios. Y con esto damos por terminada esta exposición, que espero que no les haya aburrido con tanta cifra y porcentaje y les haya sido de interés. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, soy Samira y yo os voy a hablar un poco del papel que tiene la mujer en la comunidad musulmana en España. Es un tema de bastante interés, así que primero me gustaría destacar, como ha dicho Khairuddin, que en España actualmente se estima que hay 1.800.000 musulmanas y que en su mayoría son mujeres. Además, quiero contextualizar un poco a la mujer musulmana desde los inicios del Islam, ya hace 1437 años, donde desde el principio nosotras tuvimos un papel muy importante en todos los ámbitos sociales, con una fuerte participación tanto en el comercio, en el gobierno o en la enseñanza. Aquí me gustaría destacar a la primera mujer del profeta, la paz sea con él, que fue una mujer con un enorme éxito en los negocios, una reconocida y poderosa comerciante que además fue la primera mujer en adoptar el Islam y la segunda persona. Además, indicar que la primera universidad fue fundada por 2 mujeres musulmanas en el 859. Por tanto, la mujer española en la actualidad somos y seguimos siendo un reflejo de lo que era la mujer musulmana desde el inicio del Islam. Esto quiere decir que aunque pase el tiempo, vamos a seguir teniendo los mismos valores, la misma igualdad, los mismos derechos y las mismas libertades, independientemente de dónde estemos y el tiempo que pase. En el Corán la mujer
está muy presente y es un pilar fundamental, aunque se tiene algunos conceptos distorsionados, pero para nada. Somos igual que el hombre y se nos trata igual en el Corán. En árabe la palabra hombre se puede entender como con un género neutro también, es decir, que haría referencia tanto a la mujer como al hombre, y aún así hay muchos versículos en el Corán que nos hablan de ambos, diciendo los creyentes y las creyentes para disipar cualquier duda. Con referencia a esto, quiero leerles un versículo del Corán que me parece bastante ilustrativo, que es: y sabed que ellas tienen los mismos derechos que ellos, como saben los que tienen conocimiento. En este versículo podemos ver claramente dos hechos. El primero, la igualdad de la mujer, tanto en sus derechos como en sus obligaciones con el hombre. Y segundo, la importancia del conocimiento. Para practicar el Islam y saber un poco más hay que tener bastante conocimiento. Por otra parte, y volviendo a la actualidad, que estamos hablando de España, nos encontramos con una comunidad de musulmanas españolas, de tal manera que a su vez tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones sociales y constitucionales con el resto de ciudadanos españoles, independientemente de su creencia. Por tanto, entendemos a nuestros compatriotas y vecinos y les respetamos y deseamos de la misma manera que por parte de ellos exista la misma reacción, y la hay, la verdad que la hay. Muchas mujeres musulmanas en España somos en gran mayoría unas ciudadanas más y bien preparadas, con carreras universitarias, másteres y doctorados. De hecho, como dato curioso, hay más mujeres musulmanas matriculadas en las universidades que hombres musulmanes españoles en las universidades, así que esto nos debería decir algo. Por tanto, somos mujeres con ganas de saber, donde la ignorancia no tiene cabida para nosotras. En la sociedad española, la mujer musulmana está presente como médico, farmacéutica, periodista, economista, arquitecta, ingeniera, y así podría seguir una larga lista. Y lo somos porque, en parte, el Islam nos alienta a serlo y a formarnos y a ser mejores en nuestros campos cada día y como personas, y representar lo que realmente es una mujer musulmana, que no tiene nada que ver con ciertas imágenes que se pueden ver por ahí. Por tanto, no estamos al margen de la sociedad española ni de ninguna sociedad en la que estemos presentes. En España hay varios ejemplos de mujeres musulmanas en cargos en las instituciones políticas, como son Fátima Hamed, la primera musulmana en liderar un grupo parlamentario en Ceuta, y Fátima Taleb, primera concejala musulmana en Badalona. Con esto quiero mostraros que, como antes he estado diciendo, que a la mujer musulmana, esté donde esté, le gusta y tiene todo el derecho y la obligación de implicarse en la sociedad y en su comunidad, y que esto sirva de ejemplo al resto de las generaciones, sean del credo que sean, que una religión no nos encasilla ni nos hace ser más ni menos. Con todo esto, opino que la mujer musulmana en España nos mueve el conocimiento, de nuevo vuelvo a recalcar. Somos conscientes de la necesidad del saber y de dejar atrás la ignorancia, de avanzar en nuestra sociedad y en nuestra comunidad. Esto ayudará a que poco a poco se disipen los pocos prejuicios que quedan sobre aquella mujer sumisa a un hombre malvado. Esto nada tiene que ver con la realidad. Somos mujeres activas en la sociedad y en nuestra comunidad. Nos encargamos en todas las mezquitas y las comunidades de la enseñanza y la formación de las nuevas generaciones. Allá donde vayas puedes encontrarnos al frente de nuestra vida personal y profesional, educando, enseñando y aprendiendo. Por último, me gustaría señalar que hoy por hoy las mujeres musulmanas en España nos sentimos y somos parte de esta sociedad, y que cada vez son más los no musulmanes que nos miran sin prejuicios, gracias en parte a nuestras acciones, al ver que somos mujeres formadas y que participamos, que estamos ahí día tras día. Y para acabar, me gustaría señalar que la religión nunca fue una barrera para nosotras en ninguna sociedad, en ningún país, en ninguna comunidad, y que hoy por hoy tampoco lo va a ser. Y ya está.
no hay más que decir.